Tiene casi 30 años de experiencia. Líder espiritual, fundador de un ministerio con 170 iglesias, 106 de ellas con templos propios. Creó la fundación HAC, con más de 100 comedores y copas de leche. Estableció 160 estaciones radiales propias, siendo la cadena radial más grande de Latinoamérica. Maestro de las Escrituras y fundador del Instituto ICT. Realiza reuniones multitudinarias, recorriendo más de 1 millón de kilómetros para unir las almas con la salvación de Cristo, donde se ven milagros impresionantes. Es músico multiinstrumentista y compositor. Compuso adoraciones y alabanzas que se cantan en muchas congregaciones. Es además fundador de 8 colegios, primario y secundario, y de un club deportivo. Cuenta con capacitación secular como abogado, además de sus estudios en licenciatura en recursos humanos, periodismo, notariado y martillero. Fundador de un diario digital, experto en informática y diseño gráfico, empresario y emprendedor. Con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. Toda gloria y digno de toda honra. Aleluya. Yo te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos, Dios, por este mensaje que va a ser escuchado por cientos, Señor, de personas y miles de personas a lo largo y a lo ancho de este país y aún fuera del país. Pido que tu bendición, Señor, llegue a sus vidas, así como lluvia temprana y como lluvia tardía, Señor. Oro para que sean rotas todas las cadenas. Oro para que sean quebradas todas las ligaduras del infierno. En el nombre de Jesús sean rotas, Señor, las cadenas que están atando a miles de personas, esclavizándolas, Padre, por el vicio, a través de la brujería, a través de la hechicería, a través de la amargura y de la depresión. Señor, proclamo tu bendición en esta noche. Proclamo tu victoria, Padre. Pido que venga tu Espíritu Santo y se apodere de las mentes. Tú haz entender el mensaje, haz entender la palabra, Señor, que ha de venir de tu presencia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, declaro bendición y victoria para gloria y alabanza de tu nombre. Amén y amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Tomamos asiento. Según mi Biblia, en el libro de San Lucas, en la página 951, capítulo 9, versículo 57. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso 57, dice el Señor: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso todavía. ¡Aleluya! Santo es el Señor. ¡Qué tremendo! ¡Tremendo! Cuando el Señor Jesús se detuvo para explicar en qué consistía el servicio a Dios, en qué consistía el seguir al Señor, la gente quedó sorprendida. Uno le decían: Señor, te seguiré. El Señor le dijo: así no puedes seguirme. El otro le decía: Señor, yo también te seguiré. El Señor le dijo: tú tampoco puedes seguirme de esa forma. El otro le dijo: Señor, te seguiré, pero deja que haga tal cosa. Tú tampoco me seguirás de esa forma. Qué terrible. De todos los que querían seguir al Señor Jesús, ninguno entendía la forma en la que debía seguirle, y los que lo entendían no querían hacerlo. 3 personas aquí se presentan en esta historia en la cual el Señor Jesús a alguno le llama y le dice: ven y sígueme. Era un llamamiento tremendo, un llamamiento impresionante. A ser participante de la obra de Dios es uno de los privilegios más grandes que un hombre o una mujer puede tener en esta tierra.
¿Por qué? Porque el servir hoy en un banco, trabajar de gerente en una empresa, te va a traer un rédito, pero solamente para esta vida y no para la vida venidera. Trabajar en un cargo político muy elevado te va a traer hoy un estatus y un nivel social o económico muy importante, pero para esta vida y no para la vida venidera. Ser una persona intelectual y tener conocimiento de todos los avances tecnológicos y científicos de estos días te va a traer nivel, conocimiento y una importancia a nivel intelectual ante otros, pero para esta vida y no para la venidera. Y no para la venidera. Y no va a haber frutos y no va a haber resultados que puedan llevarte a la vida eterna, pero sí aquel que sirve a Dios, sí aquel que ama a Dios, sí aquel que tiene el privilegio de ahora tener un lugar en el servicio, en la obra de nuestro Dios. Muchos no comprendieron lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Sin embargo, Él estaba hablando de un servicio pleno aquí en la tierra, con promesas de herencia y de bendición allí en los cielos, con promesas de vida eterna. Algunos no lo comprendieron jamás. Sin embargo, la Biblia dice que los patriarcas sirvieron a Dios, ellos honraron a Dios, buscaron a Dios con toda su alma y con todas sus fuerzas, y dice que aún muchos de ellos murieron esperando la promesa. Y muchos de ellos saludaban las cosas sin verlas. Las esperaban en el alma, las esperaban en el corazón. Muchos de ellos estaban a punto de morir y aún ya estaban comenzando a disfrutar el gusto de saber que eternamente iban a tener no una honra humana, sino una honra divina, no una gloria de hombre, sino una gloria divina. El Señor dijo: gloria de hombre no quiero, honra de hombre no quiero. ¡Aleluya! Había algo mejor allí en los cielos. Qué difícil es encontrar hoy personas que quieran servir a Dios de verdad. De verdad. No hablamos de un servicio de un obrero. Hablamos de un servicio de alguien que se compromete con Dios. De alguien que puede seguirle al Señor. Porque no muchos pueden seguirle. Muchos quieren seguirle. Muchos quieren servirle. Pero no muchos pueden seguirle. El Señor le dijo a uno: deja que los muertos entierren a sus muertos. Él dijo: Señor, mi padre acaba de morir. Y tal vez alguno diría: pero ¿cómo el Señor va a ser tan insensible de permitir que este hombre no vaya a despedirse siquiera de su padre? Sin embargo, el reino de los cielos era más urgente. Había vidas que hoy estaban sufriendo al igual que hoy. Hay vidas que están sufriendo. Yo cuando miro las fotografías de la gente que se está muriendo de desnutrición en el África, es impresionante ver a madres que apenas con un rostro de dolor sostienen a sus hijos con las pocas fuerzas que le quedan, y sus hijos parecen como si fuesen un esqueleto revestido con piel. Algo terrible. O cuando uno camina por la calle y ve a esas pobres personas que están tiradas al costado de las calles, en las plazas, consumidas por el alcohol, consumidas por las drogas. Pero nadie puede ir y entregarse por completo. El servicio solamente es un servicio de limpieza de conciencia, ir y trabajar unas horas nada más para el perdido. Y luego, ya sentirse bien, sentirse cómodo. No un servicio completo, no una entrega completa. El Señor le dijo a esta gente: ven y sígueme. El Señor verdaderamente quería que caminen al lado de Él. Pero ¿cuántos podrán seguir sus pisadas? ¿Cuántos podrán seguir el ritmo del Señor Jesús? ¿Cuántos podrán renunciar a todo lo que poseen, a todo lo que tienen? Uno le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna, para estar contigo? El Señor le dijo: guarda los mandamientos. Él dijo: los he guardado desde mi juventud. Entonces el Señor le dijo: ve y vende todos los bienes que tienes tú y repártelo a los pobres, y ven y sígueme. Y dice que este joven, entristecido porque tenía muchas riquezas, dice que se dio media vuelta y se fue. No podía dejar sus riquezas. Estaba dispuesto a servir a Dios.
no a entregarse por completo a Dios. Yo continuamente veo personas que están dispuestas a servir a Dios y quieren que Dios les ayude a predicar, y quieren que Dios les ayude a tocar un instrumento, y quieren que Dios les ayude a ser un líder, quieren que Dios les ayude a ser un pastor, un predicador, a que Dios les utilice como un instrumento para hacer milagros, pero ellos no están dispuestos a entregarse en las manos de Dios. Solamente quieren un servicio liviano, tareas livianas. Pero estamos hablando aquí de una unción verdadera y de una unción grande y de una unción pesada. Y estamos hablando entonces de un trabajo pesado, de un trabajo comprometido, de un trabajo que requiere mucha entrega, renuncia, de un trabajo que requiere constancia, que requiere no solamente hablar como león, sino actuar como tal. La Biblia dice que los creyentes venimos a ser como cachorros de león. El reino de los cielos entonces estaba pasando por el medio de la gente y nadie le podía agarrar. Y el Señor les decía: sígueme, síganme, sígueme. Y ellos decían: Señor, te seguiré, pero voy a enterrar a mi padre. El Señor le dice: así no. Voy a despedirme de los míos, así tampoco. Y el Señor pasaba por allí, y de las 3 personas a quienes el Señor les habló personalmente, ninguno de ellos podía seguirles al Señor. Ninguno de ellos pudo seguir sus pisadas. La bendición se iba. La bendición estaba pasando por el lado de ellos. Ellos no pudieron aferrarse a la bendición. Así hay muchos que quieren aferrarse a la bendición, pero no pueden, porque no tienen condiciones, porque no tienen renuncia, no conocen la palabra renuncia. No pueden renunciar a sus comodidades, no pueden renunciar a lo que poseen, y lo que poseen se aferran como si fuese eterno. Sin embargo, a pesar de que hay muy pocas personas que tienen renuncia, aún hablo de muchos líderes, de muchos pastores, de muchos siervos de Dios que no tienen renuncia en su corazón. Por eso el reino de los cielos no se acrecenta más. Por eso no avanza la obra de Dios, porque primero cada cual mira lo suyo y luego la obra de Dios. Cada cual mira su comodidad y luego escucha la voz del Señor. El Señor le dijo a uno: y ve tú y anuncia el reino de los cielos. No pierdas más tiempo. Es que verdaderamente la persona que va a predicar la palabra no sabe lo que está haciendo. No entiende que se le ha confiado lo más grande que una persona puede tener sobre la faz de la tierra, y no alcanza a entender cuando ya muere y ni sabe lo que tuvo y lo que pudo haber hecho por medio del reino de Dios. Y muchas personas van a predicar la palabra y dicen: pastor, no tengo que comer, pastor esto, pastor lo otro, no sé qué hacer, no doy más. Ven y sígueme, dice el Señor, sígueme. Pero hace un tiempo que no veo a mis parientes. Ven y sígueme, dice el Señor. Él te está llamando ahora para un servicio diferente, para una entrega total. Él te guardará, Él será tu Dios, Él será tu refugio, Él será abrigo contra la tormenta. Dice la Biblia que Él será como sombra de gran peñasco, donde el torrente no podrá golpearte, donde el calor del sol no podrá fatigarte, donde los vientos no te azotarán. Pero hay muchos que no conocen a ese Dios poderoso, porque tampoco pueden aferrarse a ese Dios, y lo que tienen es solamente un compromiso liviano, trabajos livianos y no trabajos pesados. Cierto hermano me decía hace un par de días: pastor, yo servía a Dios en una iglesia y pensé que estaba bien y cumplía con lo que debía hacer, mas cuando vine aquí a la iglesia me di cuenta que podía dar más, que podía dar más. Claro que podés dar más, siempre hay un poco más para dar al reino de Dios, siempre hay fuerzas que pueden ser multiplicadas por tu Dios. Aleluya, santo es el nombre del Señor. Y algunos solamente se conforman con un servicio apenas para limpiar la conciencia, para cuidar la salvación. Claro que Dios no te quitará la salvación, claro que Dios no te condenará por esto, pero tampoco pretendas ver grandes maravillas si ni siquiera podés seguir al Señor. ¿Quiénes vieron los milagros? Pedro, Jacob, Juan.
¿Quiénes vieron a aquella niña que se levantó de entre los muertos? ¿Quiénes lo vieron? Pedro, Jacob y Juan. ¿Quiénes vieron en la gloria de Dios en el monte de la transfiguración? Pedro, Jacob y Juan. ¿Por qué ellos lo vieron y los demás no? Porque en ellos había un espíritu diferente, un carácter distinto, un carácter de emprendimiento, de entrega, con torpezas, con debilidades, con flaquezas, pero de empuje. Y cuando el Señor decía, vamos a ir a tal monte, ellos estaban dispuestos. Y cuando el Señor decía, vamos a ir a tal lugar, ellos estaban dispuestos. Y cuando el pastor dice, ¿quién va a venir a limpiar la iglesia? Nadie quiere venir a limpiar la iglesia. Y cuando el pastor dice, hay que ir a visitar a vidas al hospital, yo no puedo, yo tampoco puedo, yo no tengo tiempo, yo tengo mis hijos. Cuando el pastor dice, necesitamos ahora dinero para poder construir, necesitamos dinero para poder predicar la palabra a otros países, no hay dinero, no hay recursos, no hay bienes, no hay nada de nada. Sin embargo, Jacob y Juan eran dos hermanos tremendos. Dos hermanos que tenían un espíritu similar, a pesar de las debilidades que ellos tenían. Cuando el Señor decía, ¿quiénes irían a buscar un asno en tal aldea? Vamos nosotros. Ellos iban. Pero ellos anhelaban algo grande, al punto que se atrevieron a decirle al Señor que querían sentarse uno al lado, a su derecha, y el otro a su izquierda. Ellos querían lo mejor, el mejor lugar en Dios, lo máximo. No se conformaban con ser apóstoles. Ellos querían estar a la derecha y el otro a la izquierda. El mejor lugar, la mejor bendición. Tenían un espíritu distinto, un espíritu de fortaleza, de poder. El Señor llamó aquí a 3 personas, ninguna de las 3 pudo seguirle. Todos querían servir, pero nadie quería renunciar. Servicio sin renunciamiento es un servicio a medias, es un trabajo liviano. Mas hoy Dios está llamando a muchos varones y a muchos jóvenes a un trabajo pesado, para recibir también una unción pesada, una bendición pesada, grande. Muchos se preguntan y dicen, queremos saber cómo Dios en tan poco tiempo levantó un ministerio tan grande y han podido abrir iglesias en diferentes partes del país y aún fuera del país, cómo la bendición se ha desatado, cómo ven tantos milagros, cómo pueden ver vidas llenas del Espíritu Santo, cómo pueden ver jóvenes transformados por la mano de Dios. Tiene que haber renunciamiento, entrega. Si no hay entrega, entonces tu servicio será a medias, un trabajo liviano, y las bendiciones serán livianas y no habrá nada grande en juego. Sin embargo, nosotros hoy estamos manejando algo grande, algo pesado. Tal vez cuesta moverlo, quizás cuesta acarrearlo. Nadie dijo que sería fácil. Sin embargo, queremos estar en la mejor bendición de Dios, el mejor lugar que tenga el Señor reservado para sus hijos. Ahí queremos estar. Aunque hay algunos que se conforman con lo más bajo, con lo mínimo. Hermanos que dicen, este mes no pude diezmar, así que el mes pasado tampoco pude diezmar, pero pudiste comer, ¿cierto? Pudiste vestirte, pudiste comprarte una pollera. El perdido no puede ser salvo. Vos sí podés comprarte tus bienes. Y el Señor no te está hablando de algo que va a ser una ofrenda, sino de algo que es tu responsabilidad como creyente. Un compromiso. Y si aún no se entiende lo que significa tener un compromiso con Dios en las entradas económicas, mucho menos se va a entender lo que significa tener una renuncia en sus sentimientos, en las prioridades en su familia, en las prioridades en su propia vida. Claro que antes de orar voy a ir a atender mi familia. Claro que antes de leer la palabra y de ir a predicar a los perdidos, voy a ir a atender a mis parientes, voy a ir a comer con ellos, voy a participar de las cenas de Navidad, de Año Nuevo y todas las cenas familiares habidas y por haber. Pero para Dios el tiempo que sobra le va a quedar bien, porque Dios sabe. Y todos dicen, el Señor sabe. Hermanito, claro que sabe el Señor.
Claro que sabe que puedes dar más y que solamente estás dando la mitad y tal vez ni la mitad. Claro que el Señor sabe que puedes dar más fuerzas, que puedes tener una entrega más grande. Pocas personas he visto a lo largo de todos estos años, pero a través de esas pocas personas el reino de Dios ha avanzado más que lo que avanzó durante años con 100 o con 200 o con 1000 o con 3000 o con 10,000 mediocres. Con ese puñado de personas que vinieron y dijeron: pastor, yo voy a dar mi casa para la obra de Dios, y que se venda y que se haga lo que sea. Aún pastores que hoy están preocupados y afanados en su propia quintita y cuidan lo suyo y no pueden ver el horizonte tan grande y tienen una visión corta. Por eso es que entonces lo poco vale mucho y uno cuida su bicicleta rota, fea, podrida y dice: no, esta bicicleta la aprendí a querer, dice. 20 años tiene, 15 años. Sin embargo, cuando vos mirás las riquezas en gloria que hay allá arriba, que puede ser una bicicleta, que puede ser una casa, cualquier bien material, Bernabé vendió sus heredades y trajo todo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Dijo: para que se predique la palabra, para que sigamos avanzando en el reino de los cielos. ¡Aleluya! Pero aún hay varones con entrega, y son los quienes son bendecidos y sobre quienes hay una bendición especial. Hace poco tiempo, cierto hermano, hace muy poquito, cierto hermano me dijo: pastor, vamos a cobrar un dinero, vamos a cobrar $20,000, dice, y vamos a dar la mitad para la obra de Dios. Pasaron 3 o 4 días y luego dijo: no, vamos a dar todo para la obra de Dios, para que podamos comprar un terreno en Buenos Aires y podamos hacer campañas y salvar almas para Cristo. Este pastor estaba disponiendo de todo el dinero que iba a recibir para la obra de Dios. Yo le digo: bueno, si vamos a comprar un terreno, yo también doy mi auto y compramos un terreno para predicar la palabra de Dios. Y dice: y si no, compremos una carpa para predicar las buenas noticias. Cuando se trata de predicar la palabra de Dios y cuando se trata de ganar almas para Cristo, el verdadero varón de Dios da hasta lo que tiene y gasta hasta lo que tiene. Yo ya no sé cuántos autos han pasado por mis manos. Y cuando hubo necesidad, se vende. Y cuando hay que predicar la palabra, se vende. Y el reino de Dios comienza a acrecentarse día a día, más y más. Y el reino de Dios avanza con poder. Pasó apenas luego, después de esto, pasaron otro par de días más. Y este hermano se enteró que ese dinero no lo iba a cobrar. Pero en su corazón ya él había dado todo el dinero que tenía. Esto pesa mucho delante de los ojos de Dios. Cierto hermano que apenas tenía una casa donde tenía una cocina y una pieza, vino y dijo: pastor, yo voy a dar el dinero que tengo allí, $22,000 que tengo en el banco. Lo voy a dar para la obra de Dios. Tenía allí un dinero depositado hace tiempo de un juicio que les correspondía, y cuando fue a buscarlo había habido un inconveniente y el dinero había desaparecido del banco, pero en su corazón él lo dio para Dios. Luego este hermano dijo: bueno, ya que no pude dar ese dinero, voy a dar mi auto para Dios. Nada podía impedir que él comience a entrar en una etapa de entrega. Aún luego vendió su casa y fuimos juntos y compramos un terreno, y hoy está predicando la palabra de Dios en otro lugar, y Dios está mostrándose con señales y prodigios de lo alto. Aleluya. No importa cuánto conocimiento tengas, no importa cuántas palabras tengas, sino el corazón que tengas delante de Dios y la entrega con la que puedas seguir las pisadas del Señor Jesús.
Este hermano decía: pastor, hemos empezado tantas veces sin Dios, ¿cuánto más con Dios? No nos importa empezar y dormir en 4 chapas. No nos importa dormir en una pieza. Ahora es para Dios. Ahora es para ganar vidas para Cristo. Sobre estas las personas, no los inteligentes, los intelectuales, los teólogos, los que se hacen miles de seminarios, sino los que tienen la entrega suficiente y necesaria como para poder seguir al Señor Jesús. De estos 3, ninguno pudo seguir al Señor. El joven rico tampoco pudo seguir al Señor. ¿Podrás vos seguir al Señor? Hablo de los que están reclamando un servicio tremendo, de los que quieren ver los muertos levantarse, los paralíticos levantarse, ver señales y prodigios tremendos. Hablo de ellos. Hay personas que simplemente van a ser creyentes. La Biblia dice: muchos son llamados y pocos escogidos. Tal vez hay miles que están escuchando este mensaje que son llamados para salvación, para vida eterna, para que tengan un servicio. Pero hay otros tantos que están siendo hoy escogidos por Dios. Escogidos para un plan distinto, para manejar una unción grande, una bendición tremenda. Muchos pastores hay alrededor del mundo, pero no todos los pastores y los siervos de Dios pueden tener la eficacia que algunos tienen con su palabra, con su predicación, con la oración de poder, con los frutos que les acompañan en los años de ministerio. ¿Y por qué? Dirán ustedes. Tienen el mismo Dios, tienen la misma Biblia, ambos son pastores, pero hay que ver la entrega que hay en el fondo del corazón, en lo más profundo del corazón. Hay que ver la entrega. Eso es lo que va a marcar la diferencia, dice la Biblia aquí. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Por algo le dijo esto el Señor, diciéndole: mira que no tengo comodidades, mira que voy a dormir en cualquier lado tirado. ¿Podrás aguantar esa situación? Mira que no tengo que comer. No, si a mí no me ofrecen un sueldo, que me paguen el alquiler, que me manden dinero mes a mes, no voy a predicar la palabra. Yo cuando fui a predicar la palabra en Bolivia, en una campaña que se frustró, la primera noche dormí sobre 4 sillas, quedé todo adolorido al otro día. Sin embargo dije: bueno, Señor, aquí estamos, predicando la palabra de Dios, queriendo hacer lo mejor para el reino de los cielos, queriendo ver la bendición, queriendo ver grandes cosas de la mano de nuestro Dios. Pero tiene que haber una entrega, tiene que haber una disposición del alma y una disposición del corazón. Si no, no hay bendición. Si no, no podrás jamás ver lo que estás anhelando, las grandes maravillas que estás anhelando. Pocas personas pudieron hacer en este ministerio lo que muchos, todos juntos, jamás podrían haber hecho. Pocos, pero fueron pocos con una entrega total. Con una entrega total, entregados al 100%, diciendo: yo voy a predicar la palabra de Dios. No importa lo que cueste, no importa cuántas luchas tenga. Personas que donaron lo que más querían, daban lo que más ellos amaban, por lo que habían trabajado durante tantos años. Lo daban para la obra de Dios y se dejaban en las manos del Señor. Esto es algo tremendo. Sin embargo, la bendición comenzó a aumentar. Vidas hoy están siendo salvadas. Hace apenas 2 meses, 2 jóvenes se fueron de este lugar a predicar la palabra en San Juan. Hoy están, creo que hoy comienza allí en aquel lugar una cruzada de milagros y vidas están siendo salvadas, rescatadas. Aleluya. Bendecidas por la mano de nuestro Dios. Santo es el nombre del Señor.
Apenas unos pocos meses y ya la bendición se está desatando. Y la obra de Dios continúa. Y el Señor continúa caminando al lado tuyo y pasa a tu lado. Y podrás decir: Señor, te seguiré para siempre. Para siempre, Señor. El Señor te dice: yo no tengo ni siquiera dónde recostar la cabeza. Estarás dispuesto a veces a atravesar esta situación. No es que el Señor te invita a vivir una vida de pobreza, sino que, como el apóstol Pablo dijo, estoy preparado para todo, para vivir en la abundancia y también en la escasez, en la nada. Preparado para todo. No importa cuál sea la circunstancia, preparado para todo, para ver la mano de Dios, para querer ver los milagros del Señor. Algunos simplemente están hoy mirando lo propio, lo suyo. Están tan atados con su familia y dicen: lo que pasa es que mi familia no me deja. Lo que pasa es que va a decir mi pariente. ¿Qué va a decir mi familiar si yo hago esto para Dios? Nada va a decir. Y si dice sus palabras, se las llevarán el viento. El Señor le dijo: y deja que esos muertos entierren a sus muertos. Mas tú ve y sígueme. Cosas grandes había deparadas para este varón. Él quería ir a enterrar a su padre. El Señor le dijo: sígueme. Vamos, confía, sígueme. Hoy salen muchos hermanos a predicar la palabra. Dicen: pastor, andamos así, andamos asá. Yo le dije: yo también anduve de la misma forma. No tenemos que comer. Yo tampoco tenía que comer. Pastor, anduvimos comiendo naranjas como una semana. Yo anduve tomando mate cocido, sin pan siquiera. También por causa del reino de los cielos. No porque no tuviese posibilidades de vivir mejor. Por causa del reino de los cielos. Hermanos que dicen: pero vos no sabés lo que es hacer tal cosa. Sí lo sé. Pero vos no sabés lo que es no tener dónde dormir. Sí lo sé. Mi primer día de bodas dormí en un colchón de una plaza. Y si me daba vuelta me caía. Y en el piso, por supuesto. Y algunos no entienden. Y algunos dicen: claro, lo que pasa es que la iglesia ya es grande y la obra de Dios está bendecida. Pero hemos podido seguir los pasos del Señor Jesucristo. Y hoy podemos decir como el apóstol Pablo: preparados para toda buena obra. Si hay abundancia, la disfrutamos. Si hay escasez, la soportamos. Algunos no entienden. Algunos se quejan, reniegan. Pero no saben que todo viene de la mano de Dios. Que en todo momento Dios está guiando tus pasos. Dios tal vez está queriendo ver tu entrega. No tu cara bonita, no tu conocimiento bíblico, tu entrega. ¿Cuánta entrega hay en tu corazón? ¿Cuánto estás dispuesto a seguirle al Señor? Señor, pero te he seguido en este desierto y no hemos visto nada. Señor, pero ¿para qué vinimos a este lugar? No hay que comer, no hay casas, no hay árboles, no hay sombra. El Señor solamente meditaba, quizás pensaba, quizás esperaba que los discípulos crezcan más rápidamente, hasta que de repente vieron una multitud acercarse a ellos en el desierto. Si ellos no hubiesen caminado con el Señor Jesús hasta el desierto, jamás hubiesen visto los milagros del Señor. Si vos no estás dispuesto a caminar hasta donde el Señor te guíe, nunca vas a ver los milagros de Dios. Jamás verás la bendición de Dios. En el día del bien, dice la Biblia, goza del bien. Y en el día del mal, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, para que el hombre no encuentre nada fuera de él. Algunos no conocen ni figura en su diccionario la palabra entrega. La entrega que debe haber en un varón que anhela grandes cosas, que anhela ver la mano poderosa de Dios.
Y hay otros hermanos que están luchando apenas con las obras, llaman a veces y dicen, pero estamos así, estamos de tal forma, estamos de tal otra forma. Hay que seguir peleando, hay que seguir batallando. Un poquito más, dice la Biblia. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dios llega a su tiempo exacto. Dios no llega tarde a sus citas. Y tus oraciones no van a hacer adelantar etapas que aún no deben venir sobre tu vida, porque jamás nadie cosechó y luego sembró. El trabajador, para participar de los frutos, dice la Biblia, el labrador debe trabajar primero. Y primero se cava el surco. Y el primer trabajo es el más sacrificado. Lo primero que nada, se saca las piedras del campo. Así trabaja el labrador. Se saca las piedras. Tal vez recién estás en tu proceso de sacar las piedras que hay en tu corazón. Por eso es un corazón que no da frutos. Las piedras matan toda planta. No permiten que eche raíces. Por eso es que la doctrina no echa raíces. Por eso es que el amor a Dios no echa raíces. Por eso es que la santidad no echa raíces. Primero hay que sacar las piedras. El Señor, cuando fue al frente de la tumba de Lázaro, dijo, quiten la piedra. Y cuando hubieron quitado la piedra, el Señor dijo, Lázaro, a ti te digo, levántate y ven fuera. La piedra se había quitado y el milagro había ocurrido en el nombre de Jesús. Aleluya. Digno es el Señor de gloria. Primero entonces el labrador quita las piedras. Y luego que hubo quitado las piedras, entonces ahora el labrador se prepara a cavar surcos en la tierra y comienza a trabajar con su arado. Era un trabajo muy duro. Y así comenzaba a abrir los primeros surcos. Dice la Biblia así. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así el labrador tomaba el arado y miraba hacia adelante. No importaba cuánto faltase. Tal vez el campo era extenso. Y algunos miran todo lo que le falta y se deprimen. Y miran hacia adelante, pero miran todo en negativo, en derrota, en pesimismo. Entonces prefieren vivir de atrás, de las añoranzas. Prefieren vivir de la melancolía. Me acuerdo cuando nos amábamos, dicen los esposos. ¿Te acordás qué enamorados que estábamos? Y toman mate y ahora ya se miran como diciendo, ahora nos aguantamos. El que mira para atrás, dice, no es apto en el reino de Dios. Algunos dicen, me acuerdo cuando una vez en la iglesia se sanó un enfermo. Qué bueno. Y ahora que se sanen los enfermos. Y ahora que se levanten los paralíticos. Y ahora que las vidas sean tocadas por el poder de Dios. Me acuerdo cuando ganábamos vidas para Cristo. Cómo predicábamos la palabra de Dios. ¿Y ahora qué? Hiciste un pequeño surco atrás y ahora lo estás analizando, recreándote y gozándote en un surco, mientras que todavía te queda todo un campo por arar. Que estás arrepentido del trabajo, estás arrepentido de haber conocido a Dios. Cierto día estábamos en una reunión de estudio bíblico hace ya muchos años, y le pregunto a los hermanos, bueno, ¿el camino de Dios es fácil o difícil? Y dicen difícil. Y el otro decía difícil. Y vos difícil. ¿Y vos qué es el camino de Dios? ¿Fácil o difícil? Difícil. Todos decían difícil. Yo le digo, ¿y qué hacen en la iglesia entonces? ¿Por qué no se van al mundo? ¿Cómo va a ser tan difícil el camino de Dios? Difícil es para aquel que no quiere amoldarse, aquel que no se deja moldear por Dios, aquel que no se deja trabajar. ¿Qué ocurre cuando un hierro no se deja trabajar? Lo ponen en el fuego y lo ponen en el yunque y le dan de a golpes, y va que golpe va y golpe viene, y masa más grande hasta que se tuerza, hasta que se enderece.
hasta que se doblegue. Y si aún no se doblega, hay que calentarlo más. Y la Biblia dice: de horno de aflicción te escogí, de allí del medio de la tribulación, del medio de la prueba, de ahí te saqué, dice el Señor. ¡Aleluya! Santo es el nombre de Dios. Y muchos esperan verse ya superados por los problemas. Esperan verse totalmente derrotados por las circunstancias para poder confiar en Dios. Para poder decir: Señor, te amo. Señor, entrego todo mi ser. Haz de mí lo que quieras. Así dijo cierta mujer: haz de mí lo que quieras. Hacía como 2 años que estaba en el psiquiátrico. Claro, si después de tantos golpes no se entregaba a Dios, bueno, ya no le quedaba más salida. Algunos dicen: es que yo soy duro como la roca. Yo soy muy duro, dicen. Entonces te dará de golpes Dios para quebrarte, para que Él mismo te pueda trabajar, para que Él te pueda moldear, para que pueda hacer de tu vida una vida de victoria, de bendición, una vida de poder. Hay muchos que aún no dejan moldear su mente, su carácter por Cristo. Tienen aún sus valores muy elevados, sus ideales, sus propios ideales, no los de Dios. Y así es como el reino de los cielos se detiene. Se detiene. Cierto predicador dijo: dame 10 hombres, dijo. Dame 10 hombres que amen a Dios más que a cualquier cosa, y yo gano a países para Cristo, pueblos enteros para Dios. Tenía mucha razón este varón. Cuán difícil es encontrar hoy un varón que ame a Dios más que cualquier cosa en este mundo. Cuán difícil, cuán imposible se ve por momentos el encontrar a un varón que ame a Dios y esté dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias por el reino de los cielos. Cuán difícil es, pero no es imposible. Tal vez es muy difícil encontrar estos varones. Sin embargo, una vez que Dios los encuentra, los halla, Dios manifiesta grandes cosas a través de ellos. Y muchos ven en ellos y dicen: es que Dios trajo un avivamiento a través de él. No. Es que Dios lo bendijo mucho. No. Es que él pudo seguir al Señor Jesús. Y yo me quedé festejando el cumpleaños con mi tío. Y yo me quedé enterrando a mis parientes muertos. Y yo me quedé gozando de los bienes temporales de esta vida. Y yo me quedé convencido de que Dios no me pedirá grandes sacrificios. Dios es un Dios de amor, dice la Biblia. Claro que es un Dios de amor, pero un Dios que está llamando a personas a manejar la unción verdadera, lo pesado, lo grande, lo que vale la pena. No a que solamente uno se comprometa y haga trabajos livianos en una iglesia. Tiene que haber varones comprometidos. Tiene que haber predicadores que continúen la palabra y la predicación del reino de Dios a miles de lugares. Hay personas que hoy dicen: pero yo no puedo. No pueden porque no quieren. No dejan moldear sus vidas por Dios. No confían en Dios ciegamente. Y su fe es una fe de palabras, no una fe de obras. Así el labrador ya sacó las piedras, ahora está transitando y abriendo surcos en la tierra. Su propio peso es el que va a abrir surco en la tierra. Después el labrador siembra la semilla. Después el labrador tapa la semilla. Después el labrador espera las primeras lluvias. Y luego de las primeras lluvias, que comienzan a salir los primeros tallos, el labrador vuelve al campo y ahora vuelve para la carpida, comenzar a sacar los yuyos que podrán ser futuros enemigos de aquella planta. Qué trabajo y cuánto trabajo del labrador. Sin embargo, el labrador espera. Sabe que
para participar de los frutos, deben trabajar primero. Y luego cuida la planta de los insectos, de las plagas. Y luego ya simplemente espera a que las lluvias comiencen a regar y a darle crecimiento a la planta. Y luego vienen los frutos. En toda esta tarea el labrador se agota, se hiere en el mismo trabajo, se cansa, queda abatido, agobiado. Tal vez considera que es mucha tarea para él solo, mas la Biblia dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán con gozo, con alegría, con poder y con bendición. Aleluya. Santo es Dios. Pero ¿quiénes hoy podrán seguir al Señor Jesús? ¿Quiénes podrán decirle: Señor, te seguiré donde quiera que vayas? Señor, estaré dispuesto a hacer lo que tú me pidas. Me pondré en tus manos. Me entregaré todos mis ideales en tus manos, mis pensamientos en tus manos. No endurecer el corazón, no obstinarse, querer ver grandes cosas, sino dejar tocarse por Dios. No dejar moldearse por Dios es la peor cosa que un hombre o una mujer puede hacer. Y si muchos hoy no ven la mano de Dios, es porque no se dejaron moldear por el Señor. La bendición es la misma. La misma bendición que estuvo en la época apostólica es la misma que está en nuestros días. Y aún el Señor dice que prometió para estos días cosas más grandes. Creedme, dijo el Señor. Aquel que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores, dijo Él, porque yo voy al Padre. Aleluya. Créeme, dijo Dios. Santo es el nombre del Señor. Pero ¿dónde están hoy los que van a hacer cosas mayores que el Señor Jesús? Donde haya un corazón con renunciamiento y con entrega, ahí hay una bendición impresionante. Es muy fácil saber, y yo he aprendido a saber sobre quién hay una bendición. Yo puedo saber sobre qué varón hay una bendición grande de parte de Dios. Y una de las cosas que tomo en cuenta es conocer su grado de entrega y de renunciamiento. Fácilmente ahí uno puede darse cuenta. Algunos dicen: es que yo lo di todo, pero porque no tienen nada. Dale a aquel que dice que da todo, dale bienes, dale comodidades, dale dinero, y después lo quiero ver. Algunos dicen: es que yo lo entregué todo, dice. Claro, no tiene ni un bolso roto siquiera. ¿Querés conocer el orgullo de un hombre? Dale dinero, y ahí vas a conocer su orgullo. Si querés conocer la altivez que yace en el corazón de muchos, dale una buena posición social. Vamos a ver si luego se acuerdan de los pobres. Hoy muchos dicen: los pobres, los compañeros pobres. Ya nadie se acuerda de los pobres. Logran ser ahora sindicalistas o secretarios generales que andan en los mejores vehículos con un buen sueldo, y los pobres que mueran pobres. Algunos dicen: a los pobres siempre los tendréis con vosotros, así que sigan pobres. Es fácil defender la causa del pobre cuando uno es pobre, cuando uno no tiene nada que dar. Lo difícil es renunciar a todo lo que uno tiene, entregarlo todo por amor a Dios y defender la causa del que no puede hablar, defender la causa del que no tiene dinero, defender la causa de aquel que no puede acercarse a Dios. ¿Quién podrá hacerlo? ¿Cuántas personas habrá sobre la faz de la tierra que puedan conmover a este planeta, que puedan conmover a este mundo? ¿Por qué hay tantas iglesias tan poco efectivas? ¿Por qué hay tantos creyentes, tantos líderes que no tienen sabiduría de Dios, que no tienen empuje de Dios, que no tienen unción de Dios, que no tienen poder de Dios? ¿Por qué hay tantos varones frustrados? ¿Por qué hay tantos países
que se mantienen como sordos al mensaje del Evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque no hay varones que puedan seguir las pisadas del Señor Jesús. El Señor dice: sígueme, pero sin condiciones. Sígueme. Todo o nada. Aquel que ha sido llamado a un servicio verdadero tiene que jugarse el todo por el todo. Todo o nada. Matar o morir. El siervo de Dios, aquel que quiere ser un evangelista, un profeta, un varón que culmine, que conmueva, mejor dicho, a este mundo con el mensaje de Dios, tiene que jugarse el todo por el todo. No puede jugar a una vida de mediocridad, no puede pretender un servicio liviano, tiene que ser un servicio pesado. Y si Dios te dice entonces, como yo le dije a cierto hermano, Dios me dijo que cuelgue la guitarra, que deje los instrumentos de lado y la música, que yo tocaba música en la iglesia y me dedique a predicar la palabra. A veces toco música, le digo, pero cuando es necesario. Pero Dios me dijo que me dedique a predicar la palabra. Me dijo que deje la universidad y me dedique a predicar la palabra. Me dijo que deje mis amistades y me dedique a predicar la palabra. Que deje mis sueños y mis ideales y me dedique a predicar la palabra. Por poco, el Señor Jesús se pasa por delante mío, sin siquiera yo poder seguir sus pisadas, ni mirar, ni seguirle de lejos. Dice que un joven le siguió de lejos al Señor Jesús, pero dice que él pretendía seguir al Señor, pero no estaba preparado, porque dice que salió envuelto con una sábana, y cuando al Señor lo llevaban para crucificarlo, él lo seguía de lejos, y alguien al verlo con una sábana dice que le quitaron la sábana, y el joven huyó desnudo. Mas dice la Biblia que a la iglesia, a los hijos de Dios, se le ha concedido que se vistan con lino fino, lino limpio y resplandeciente, que son las buenas obras de los creyentes, preparados para seguir las pisadas del Señor Jesús. ¡Aleluya! No podía en esas condiciones alguien tan improvisado. Salió el improvisado con una sábana y dijo: a ver qué pasa con este asunto. Ah, sí, dijo Dios, los improvisados no podrán seguir al Señor Jesús. Venga la sábana para aquí. Y salió desnudo. Corría desnudo. ¿Cuántos en este lugar están envueltos con sábanas hace tiempo? Y dicen: vamos a saber qué pasa con el camino de Dios. Vamos a ver si me convenzo. Tarde o temprano alguien te quitará la sábana y lo improvisado de tu vestimenta espiritual y de tu vida espiritual, y te darás cuenta que así no podés seguir al Señor Jesús. Hablábamos con este pastor y decíamos: vamos a entrar a predicar la palabra de Dios en Buenos Aires. ¿Cómo? No sabemos. Necesitamos $45,000, $55,000, $80,000. No sé, no lo tenemos, pero decíamos: de alguna manera vamos a entrar, de alguna manera, con dinero, sin dinero, no lo sé. Dios tocará el corazón de alguien, tal vez alguien que esté escuchando este mensaje por radio o por cassette. No sé si el corazón de un empresario será tocado, o el corazón de una viuda, como aquí en esta iglesia, el corazón de una viuda fue tocado por Dios. Dio su casa para el reino de los cielos. No sé quién será tocado, pero yo digo: tenemos que salvar vidas para el reino de los cielos. Vidas tienen que ser salvadas, vidas tienen que ser conmovidas por el poder de Dios. Lo económico por momentos condiciona. Los clubes tienen lugar para hacer sus eventos. Los boliches tienen su lugar para hacer sus fiestas. Sin embargo, los creyentes no pueden tener acceso a un predio para hacer cruzadas de milagros. Yo digo: de alguna manera va a salir. El hermano me dice: pastor, bueno, yo voy a ir ahora, y voy a ir así nomás, no tenemos plata. Le digo: no importa, andá así nomás, porque a Dios le es lo mismo, y le da lo mismo dar la victoria con pocos que con muchos, dice el Señor. Aleluya, aleluya y aleluya. Y esto lo estoy diciendo antes de que suceda, para que creas. Hay muchas cosas que decimos luego que sucedieron. Esta te la digo antes que suceda.
para que cuando suceda, creas. Cuando recién teníamos 20 miembros, decíamos, vamos a tener obras en diferentes partes del país, en todo el país, y aún las fronteras van a ser traspasadas, y vamos a llegar a otros países. Y algunos pensaban para sus adentros, diciendo, el pastor tiene mucha fe. Y yo se los decía antes para que crean. Hoy muchos dicen, estábamos en todo el país, porque verdaderamente hemos podido llegar a predicar la palabra prácticamente en todas las provincias de este país. Pero ahí no hay ninguna fe. Ya esto está realizado. Ahora hay desafíos más grandes. ¿Cómo vas a seguir de lejos la obra de Dios una vez que suceda? Gozarte en lo que sucedió. Abraham era un varón tremendo, dice el libro de Hebreos, que Abraham veía las cosas de lejos. Muchos años antes de que sucedan, aún él nunca las iba a ver con sus propios ojos. Pero dice que con sus ojos espirituales ya las veía, se gozaba, disfrutaba de ellas y las saludaba como diciendo, sé que pronto ocurrirá. Sé que pronto Dios le había dicho, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham nos vio a vos y a mí en este lugar alabando a Dios, y él saludaba las cosas. Un día todo pueblo y toda nación y toda lengua alabarían a Dios, y él se gozaba y lo saludaba. Aleluya. Yo te invito a que te pongas de pie hoy. Tres personas se propusieron seguir al Señor y no pudieron. Había impedimentos. No había entrega. No había renunciamiento. Tan solo si hoy Dios pudiese poner entrega en tu corazón, el año que viene tendríamos 1,000 personas, 2,000 personas en cualquier parte de este país ganadas por medio de tu renunciamiento. La obra de Dios tiene que multiplicarse. Ciertos hermanos se fueron de este lugar, invirtieron $30,000 en la obra de Dios. Lo dieron para la obra de Dios. No lo invirtieron ellos mismos para su propio provecho. Apenas un par de años o unos 3 años hace que aquella obra esté en pie. Hoy la bendición se multiplica impresionantemente. Pastores que pasan por aquel lugar se quedan impactados al ver cómo la obra creció. Es que fue una obra fundada con entrega. Los hermanos dormían en la estación de servicio, teniendo dinero para comprar una casa propia, y se compró un terreno para levantar una iglesia. Y los pastores cuando pasaban decían, tienen mucha fe ustedes, qué grande va a ser su iglesia. ¿Y cuántos miembros teníamos? Ni uno. Ni un miembro. Y cuando fue terminada la iglesia, había en la iglesia creo que 3 miembros. Una iglesia con capacidad como para 300 personas o más, y había 3 miembros. Pero comenzó a surgir y a salir y a florecer el fruto, la semilla que se había puesto. Y hoy la bendición está desbordando, y hay una bendición aún más grande preparada para aquel lugar. ¿Cuántas ciudades podrían ser conmovidas por el poder de Dios si hubiese varones con entrega? Hombres y mujeres con una entrega tremenda al reino de los cielos. Otro le dijo, te seguiré, pero voy a enterrar a mi padre que murió. El Señor dijo, deja, tú sígueme. Dice la Biblia así. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Déjalos a los tuyos. Los que están en tu casa, olvídate de ellos. Luego ellos serán bendecidos a través de tu bendición.
Algunos pensarán que Dios no le importa a tu familia, a tus seres queridos. Al contrario, primero vos buscad el reino de los cielos y su perfecta justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Así dice el Señor, tu Dios, el Todopoderoso. Aleluya. Vamos a orar hoy. ¿Sabes que hay personas que están siendo tocadas por esta palabra, tocados por este mensaje? Y quienes están siendo tocados están siendo llamados a algo más grande, a una bendición más grande que una pequeña bendición pasajera aquí en la tierra. Tal vez Dios te permita disfrutar de los bienes de esta tierra, y si no ocurre así, tendrás en los cielos riquezas impresionantes, galardón tremendo. La Biblia dice que no hay quien haya dejado casa, padre o madre, por causa del reino de Dios, que no reciba 100 veces más aquí en la tierra. Dice Dios que aquí, y luego la vida eterna. Yo he visto la multiplicación de la mano a través de la mano de Dios en mi vida, en mi familia, en el ministerio. No sé si ya el Señor llegó a las 100 veces más de lo que uno dio para seguir al Señor Jesús. Y algunos no se juegan demasiado por Dios. Dicen, ¿y qué tal si me va mal sirviendo a Dios? Ese ya es tu problema. Yo fui a matar o morir, dejé todo. Fui a matar o morir. Y Satanás se levantaba como río, y los cuestionamientos y las preguntas y las inseguridades eran miles. Pero el Señor Jesús una sola vez le dijo a Pedro, sígueme. Una sola vez le dijo a Leví, sígueme. Y si no le seguís, te conformarás entonces con trabajos livianos en la obra de Dios. Dios no te condenará, te salvará, te bendecirá. Pero luego no culpes a Dios por no haber sido una mujer de fe o un varón de fe. Una sola vez le dijo el Señor a Leví, sígueme. ¿Qué tal si hoy es el día de tu llamamiento? Solamente Dios puede saberlo esto. Pero tu corazón va a saber discernir si esta palabra está tocando hoy lo más profundo de tu ser. Tal vez el Señor está llamando a una entrega tremenda hoy a algunos varones de Dios, quienes van a hacer que esta bendición continúe en diferentes partes del país y aún fuera del país. Pronto estaremos saliendo a otros continentes. Algunos dicen, pastores, que no sé, me cuesta creerlo, no importa, lo creas o no lo creas, Dios lo hará igual, por su palabra y por su promesa. Dios a mí me dijo que Él me permitiría llegar a diferentes naciones, de pueblos y lenguas, a través de la palabra de Dios, a través del mensaje. No sé si irás vos, estarás incluido en este plan o en otro plan. Yo sé que vamos a ver la gloria de Dios de una forma tremenda. Lo estamos viendo en estos días. Vidas llenas del Espíritu, personas tocadas, embriagadas por el poder de Dios, enfermos que se sanan, personas que tienen enfermedades terminales que Dios las sana milagrosamente, vidas rescatadas de un psiquiátrico, del alcoholismo, de las drogas, personas que están hoy levantándose como discípulos verdaderos, pastores, siervos de Dios, que a su vez ya están dando frutos tremendos. Yo no sé si estás entendiendo hoy esta palabra. Tal vez sea hoy el día en que Dios te está llamando para grandes cosas, aún con tus 17 años, con tus 15 años, no lo sé. Tal vez con tus 40 años, con tus 50 años. Algunos dicen, pastor, pero yo tengo como 70, soy una vieja, dicen. ¿Qué puede hacer Dios con esta vieja? Grandes cosas puede hacer Dios con esa vieja. Amén. Yo he visto mujeres ancianas en una plaza a la 1 de la madrugada, mujeres de 65 años aproximadamente, predicando la palabra de Dios y salvando vidas para Cristo. Jóvenes que con lágrimas aceptaban a Jesús en su corazón.
Aleluya y aleluya. Santo es Dios. Vamos a orar hoy. Vamos a pedirle a Dios por aquellas personas que aún no conocen la vida eterna ni la salvación. Los que nunca aceptaron a Jesús. Los que nunca le recibieron como Señor y Salvador. Yo voy a invitarle a aquellas personas que nunca aceptaron a Jesús y que hoy deseen hacerlo. Aceptar a Cristo es el primer paso en toda persona que va a seguir las pisadas del Señor Jesús. Por lo cual los que nunca lo aceptaron y quieren hacerlo, repitan después de mí esta oración que dice así: Señor Jesús, Señor Jesús, en este día voy a recibirte en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis errores y por mis pecados. Quiero que me ayudes a seguirte y a conocerte. Y quiero servirte y buscarte y conocer tu poder. Señor, salva también a mis parientes y seres queridos. Y ayúdame a serte fiel hasta la muerte. Te doy gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.